Seguimos muy contentos en el día de hoy de encontrarnos con ustedes en el día de mi cumpleaños. Me siento feliz de trabajar un día como hoy con ustedes y encontrarme con ustedes. Feliz me siento. Comencemos una vez en materia, vamos a lo de nosotros. Dejemos el cumpleaños para más tarde. Para más tarde terminaremos de celebrar el cumpleaños, más tarde. Ahora vamos a lo que vinimos, al trabajo, a lo que nos justifica aquí cada día. La evaluación, evaluar, medir, pone a la inteligencia funcional con comparaciones. Eso hace cuando usted quiere medir o evaluar. La inteligencia funciona para eso con evaluaciones, con comparaciones, con analogías. Las comparaciones se hacen tomando un patrón, tomando un ideal, y se compara todo lo que se vaya a hacer o a corroborar, todas las evidencias que muestren ese juicio que vamos a hacer, la comparamos con ese patrón, con ese modelo ideal de la realidad. Todo este preámbulo lo hago con relación al titular principal del periódico Listín Diario de ayer. Resulta que César Medina y Guardionés Rosa, dos analistas o columnistas del periódico Listín Diario, se pusieron de acuerdo para elaborar un juicio, un análisis, dicen ellos, de lo que entienden que puede suceder, porque ellos no ven las posibilidades de reelección en el presidente de la República. Esto dice César Medina muy claramente. Está claro que el mensaje está claro. Medina no irá a la reelección, pero pone la estrella amarilla y el PLD en el medio entre Lionel y Medina. Tanto Guardionés Rosa como César Medina son empleados de Leonel Fernández. Te repito, tanto Guardionés Rosa como Danilo Medina, como César Medina, son empleados de Leonel Fernández. Ambos han sido embajadores en el gobierno de Leonel Fernández. Uno ahora mismo en España, designado por Leonel Fernández, y el otro adscrito a la Cancillería después de ocupar un cargo en Haití. Adscrito a la Cancillería como embajador adscrito nombrado por Leonel Fernández. Escriben en el periódico donde Leonel Fernández tiene una gran influencia, porque fue que regaló ese periódico a los dueños a la plantilla empresarial que tiene la posesión del periódico Listín Diario. Leonel Fernández fue que se lo entregó como bagatela a menos de la mitad de su precio real. Entonces, ¿qué pasa cuando ustedes ven un titular como este? Trabajando para el 2020, o sea, Danilo trabajando para el 2020, ellos preguntan. Pero dicen en un análisis que es categórico, no va. No es ya una pregunta, es una categoría, no va. Cuando se analiza, hay personas que tienen fobia, no por el tema, no tienen fobia por el tema, nunca, por el sentimiento no tienen fobia por la justificación que tiene la gente para tener el sentimiento. Y se lo pongo claro inmediatamente. La reelección es un sentimiento presidencial. Ni César Medina, ni Guardionés Rosa, ni el Listín Diario quieren saber las justificaciones que tiene la gente para preferir a Danilo Medina en lugar de Leonel Fernández. No lo quieren saber. Ellos prefieren hablar de la reelección del presidente Danilo Medina.
Ellos no quieren saber la justificación que tiene la gente para apreciar, para tener mejor disposición de soportar a Danilo Medina como presidente de la República que a Leonel Fernández. Y en el otro caso, viendo el problema como un dilema con dos aristas, ellos prefieren, en el caso de Leonel Fernández, no investigar el rechazo. No quieren saber el rechazo, pero tampoco quieren saber la justificación que tiene la gente para rechazar a Leonel Fernández. Ellos saben que hay un rechazo, no quieren investigar el rechazo, pero tampoco desean saber por qué la mayoría de las personas está rechazando a Leonel Fernández. La justificación que tiene la gente para rechazar a Leonel Fernández. Por eso le plantean a ustedes que Danilo está trabajando para el 2020. Y le preguntamos, ¿y esa es la realidad? La realidad es el 2020. Cuando usted va a evaluar, cuando va a comparar, si va a evaluar una evidencia y busca corroborar, usted tiene que tener un patrón, tiene que tener un modelo, una realidad que tenga el valor que usted desea conocer. ¿Es el 2020 lo que estamos evaluando o estamos evaluando el 2016? ¿Quién trabaja para el 2020 siendo presidente en el 2012 o en el 2014? Usted siendo presidente en el 2014, ¿trabajará para el 2020 o trabajará para el 2014, 2015 y 2016? Para que ustedes entiendan cómo a ustedes se les entretiene y se les desvía de la realidad del problema. Estamos tratando los temas políticos con la altura, con el juicio que ustedes merecen. Estos dos analistas le están planteando a ustedes la vida del 2020 de Danilo Medina. Danilo Medina en el 2020 y no la realidad. No la realidad. ¿Dónde están las comparaciones con la realidad? ¿Cuál es el valor que vamos a tomar como modelo para medir, para comparar si la reelección o el rechazo de Leonel Fernández? Entonces, ¿por dónde se van? Quieren evitar, sienten miedo de conocer la justificación que tiene la gente para preferir una reelección de Danilo Medina y no una elección de Leonel Fernández. Es lo que no quieren saber. No quieren saber por qué, ni qué justificación, qué razones tiene la gente, en el caso, para preferir en el propio PLD, preferir a Leonel Fernández o no preferir, no tener el aprecio que tienen por Leonel Fernández y el desprecio que tienen por Leonel Fernández y el aprecio que tienen por Danilo Medina en su partido. Porque no estoy hablando a nivel nacional, estoy hablando de su partido, porque ahí hay que postularlo primero. No quieren ver esa realidad, no quieren ver la justificación que tienen los simpatizantes y militantes del PLD por Danilo Medina y el desprecio que tienen por Leonel Fernández. No quieren ver eso, no quieren tratarlo, prefieren hablar del 2020 y que Danilo no va. Esa no es la discusión y ese no es el juicio. Danilo Medina es la realidad hoy, es el presidente hoy. Y no se puede evaluar a una persona que es presidente hoy como presidente en el 2020. Solo un estúpido es capaz de plantear al país en un titular: Danilo Medina trabaja para el 2020, hacer una pregunta, porque no son capaces de fijar una posición. Y entonces caen en la elucubración, caen en la especulación. Juegan con ustedes, les entretienen. El 2020 no es el problema de Danilo Medina. El problema de Danilo Medina es ahora. Y él entiende, contrario a Leonel Fernández,
que su problema es salir de la presidencia, que su problema no es cuando él se entroniza como presidente, sino cuando él termina. Y lo que él está cuidando es cómo él va a terminar siendo presidente de la República, y no cómo comenzó, sino cómo terminó, cómo termina su presidencia. Y por eso está haciendo un gobierno con un estilo distinto, aunque no sea mejor y peor. No estoy haciendo ese juicio hoy, ni en este momento. Estoy haciendo un juicio de la realidad política. No estoy haciendo un juicio crítico ni un juicio de valor del gobierno de Medina y del gobierno de Leonel Fernández. Hago un juicio crítico, un juicio político de la realidad de un gobierno y de otro, de la realidad que estamos viviendo hoy, de la realidad política de hoy. Y no acepten que a ustedes se les esté haciendo juicio en función del 2020. Hay una realidad política hoy. Hay un desgaste. Hay un desgaste de Leonel Fernández. Hay un rechazo de Leonel Fernández en este país. Y él lo sabe. Y eso ha apresurado su camino. Víctor Díaz Rúa dijo que espera en enero y ayer estaba en Mao. Víctor Díaz Rúa dijo que esperen, que él había dicho a él que esperaran enero, que no se comprometieran con nadie. Y ayer el presidente Fernández estaba en Mao. ¿Cómo lo explican? ¿Cómo lo explican? Él sabe su situación, sabe la delicadeza de su situación. Porque si él permite estar fuera de la política, fuera del poder, en el 2016, esa sí es la realidad, que si en el 2016 él no lo toman en cuenta, él puede decir que su futuro político terminó en el PLD. En el PLD, su futuro político terminó en el PLD. Tendrá que ser candidato por el Partido Reformista o por el partido de Vincho Castillo. Usaré unos segundos para cambiar de tema. Tendremos ahora en el Poder Judicial un inventario de las armas que están en posesión del Poder Judicial. Aquí está. Esto lo anunció el presidente de la Suprema Corte de Justicia, que se hará un inventario de las armas en manos del Poder Judicial. Es una buena iniciativa, pero insuficiente. Porque el problema aquí no son las armas en el Poder Judicial. El problema aquí con las armas es las armas, la proliferación de armas en manos públicas y privadas. Ese es el problema del país. No es que me hagan un inventario de las armas que tenga en posesión el Poder Judicial. Las armas hay que inventariarlas todas. Porque las armas son el primer instrumento, el primer medio para el crimen, la violencia y la criminalidad de este país. Son las armas el principal instrumento para la violencia, la criminalidad y la delincuencia organizada en República Dominicana. Y no nos basta un inventario en el Poder Judicial. Aquí hay que inventariar todas las posibilidades, todas las infraestructuras sociales, políticas y económicas que disponen de armas. Todas las instituciones, todas las entidades sociales, políticas y económicas que disponen de armas, sean civiles o militares. Aquí hay que hacer un inventario de la posesión de armas de las Fuerzas Armadas, un inventario de la posesión y registro, inventario y registro
de las armas que tiene la Policía Nacional, de las armas que tienen los partidos políticos, grandes y pequeños. Porque aquí hay un partido político que dice que es pequeño, o que es pequeño en la realidad, la Fuerza Nacional Progresista, que sí que exhibe más armas que el Partido Reformista. La Fuerza Nacional Progresista, donde se moviliza, exhibe más armas que el Partido Reformista. Donde va Vinicito Castillo Semán, se ven más armas que donde está Quique Antún. Más armas que donde está Quique Antún o donde está Carlos Morales Troncoso, que es el canciller de la República. Hay que ver el despliegue armamentista de la familia Castillo en este país. La disponibilidad de armas de esa familia. Cómo exhiben y cómo portan las armas de todos los calibres donde ellos van. O sea, la disponibilidad que tiene esta gente para armarse es expectante, es esperpéntica. La capacidad de armas de la familia Castillo. Y vayamos a los sindicatos. Vayamos a los sindicatos. Miremos lo que pasa con Juan Ubiere, con Conatra. La disponibilidad de armas que hay en los sindicatos choferiles aquí en este país. Hay que ver las armas que tienen las empresas de seguridad privadas. Hay que inventariar eso. Porque hay gente aquí vinculada al delito, generales retirados y activos, vinculados a delitos serios, que están bien armados en sus empresas de seguridad privada, o con los testaferros que tienen en las empresas de seguridad privada. Aquí hay que inventariarlas todas, no las del Poder Judicial. Las armas que están en manos en el arsenal de las Fuerzas Armadas y registrarlas para saber dónde están y quiénes son quienes portan esas armas. Registrarlas en el amplio sentido de la palabra. Una auditoría forense de todas las armas que hay en República Dominicana. Eso es urgente. Urgente. Eso no puede ser para mañana ni para pasado. Porque aquí hay grupos económicos, aquí hay grupos políticos, aquí hay grupos sociales como los sindicatos que están armados hasta los dientes. Hay que ver lo que pasó con Blas Peralta en Bonao. Hay que ver lo que pasó con Blas Peralta en Bonao. Hay que ver lo que pasa con donde se moviliza Juan Ubiere o cuando hay conatos de luchas, de conflictos entre Conatra y Fenatrano. Hay que ver lo que pasa. La cantidad de muertes impunes. Repito, la cantidad de muertes impunes que registran los conatos entre las empresas de servicio de transporte en el país. Hay que ver lo que ha pasado ahí. Hay que ver la lucha entre Conatra, Juan Ubiere, Fenatrano y Transporte Final por rutas. Las muertes impunes con armas sin registrar. No es un asunto del Poder Judicial. Las armas aquí proliferan sin ningún control. Y es el Estado el que está obligado a controlar eso. Las Fuerzas Armadas tienen sus armas y no pueden tener las armas sin registro. La policía tiene sus armas y tiene la justificación para tenerlas, pero tiene que estar registrada. Aquí se sacó armas de la policía para matar a Darío Gómez, un senador de la República. Se sacó armas del arsenal de la Policía Nacional para matar a un senador de la República. Sin registrar. Todavía hoy no están registradas esas armas.
como que son posesión de la policía. Todavía hoy esas armas no están registradas en la policía como propiedad de la policía. Las armas con que se mataron, con que se perpetró el asesinato de Darío Gómez. Todavía hoy, si lo hacen ahorita, no le digo, porque yo le estoy diciendo. Pero todavía hoy, en la policía, en el arsenal de la policía, esas armas no están registradas como propiedad de la policía. Y la muerte de Darío Gómez fue en el año 2002, hace 12 años. Y todavía esas armas no están registradas como propiedad de la policía. Repito, para que ustedes entiendan la gravedad de lo que estamos diciendo hoy, la necesidad que tenemos de inventariar, de hacer una auditoría forense del armamento que hay aquí disponible. Aquí hay compañías de guardianes privados que no tienen armas registradas ni tampoco con licencia. Aquí hay compañías de guardianes privados, de seguridad privada, que no tienen las armas registradas. Aquí hay compañías privadas de seguridad que paran el tránsito en la capital y donde quiera en Santiago. Compañías privadas, como si fuesen policías con autoridad o como si fuesen militares o miembros de la mesa. Y quiero que sepan, voy más lejos. Hay compañías de esas que franquean narcotraficantes y delincuentes en este país para que no sean parados por las autoridades. Y lo sabe el DNI, lo sabe la Dirección Nacional de Control de Drogas, lo sabe el Ejército, lo sabe la Aviación, lo sabe la Marina, lo sabe las Fuerzas Armadas. Armadas con armas largas, compañías privadas de seguridad, compañías de seguridad privada que usan uniformes negros y cualquiera piensa que es una facción o es una de las agencias de la policía. Y son seguridad privada, escoltando delincuentes aquí en este país. Eso sucede aquí. Eso sucede aquí. Sucede aquí. Y sabemos por qué lo estamos diciendo. Empresas de políticos, empresas de militares políticos. Esas empresas que escoltan delincuentes y narcotraficantes aquí. Y paran el tránsito. ¿Y usted cree que es un funcionario público que va pasando ahí? Y es un delincuentazo. Ahí, en el Malecón Center, vivía uno que era escoltado por un servicio de seguridad privada, hasta que le mataron en un restaurante, en una acera, cerca del Hotel Embajador en la Sarasota. Un venezolano que mataron ahí, en la acera, en un restaurante. Ese lo escoltaban aquí en la capital con una empresa de seguridad privada. Lo sacaban del malecón escoltado a donde iba. Ese delincuente, ese narcotraficante. Y como eso no se ha parado, vayan al este para que ustedes vean esto. Vayan a Boca Chica para que ustedes lo vean. El Guajuandoli. Para que vean delincuentes, narcotraficantes siendo escoltados y parando el tránsito para ellos pasar. Porque no hay control. Usaré unos segundos para cambiar de tema. Calientico, ¿no verdad? De cumpleaños. Miren ese titular, señores. Yo me pregunto que si no tendrán vergüenza. AFP tienen beneficios por 1.584 millones de pesos en 6 meses. Las aseguradoras de fondos de pensiones tienen
beneficios, tienen ganancias por 1.584 millones de pesos en los primeros 6 meses de este año. Yo le pregunto a ustedes, eso es un 20% de beneficio en 6 meses. Un 20% de beneficio en 6 meses. Yo le pregunto, señores, ese dinero que usan las AFP, ¿quiénes lo producen? Los trabajadores dominicanos y las empresas dominicanas. ¿Qué trabajador dominicano puede ahorrar el 20% de su salario mínimo en 6 meses en este país? ¿Qué trabajador puede ahorrar el 20% de su salario mínimo en este país? ¿Qué trabajador? Un salario de 15,000 pesos. ¿Dónde un trabajador puede ahorrar el 20% de 15,000 pesos? Que son 3,000. ¿Quién que gane 15,000 pesos puede ahorrar 3,000 pesos? ¿Quién que gane 10,000 pesos puede ahorrar 2,000 pesos en este país? Y tiene que cogerle la pela al dueño del trabajo. Tiene que levantarse y arriesgarse todos los días, cogiendo una guagua, arriesgándose a que lo asalten para salir a coger un vehículo a la avenida o a la calle donde le toca tomar el vehículo para transportarse a su trabajo, coger ese riesgo todos los días. Y cuando sale del trabajo, la misma pela para llegar a su casa. Y no puede ahorrar un 20% de lo que se gana. Y estos señores, sin trabajar, sin invertir un centavo, sin invertir un chele en el dinero de los trabajadores y de las empresas, nos enrostran en 6 meses, en 180 días, 1.600 millones de pesos de beneficio con el dinero de los trabajadores dominicanos. ¿Qué empresa? Ahora voy con las empresas. ¿Qué empresa puede tener una renta variable en 6 meses de su inversión? Que me digan el taller, que me digan el salón de belleza en este país con un capital de 300,000 pesos. Que me digan el salón de belleza, que hoy de 300,000 pesos, el 20% son 70,000. ¿Qué salón de belleza puede ganarse en 6 meses 60,000 pesos? Con esta situación de falta de dinero, falta de efectivo, nadie puede ir a un salón, nadie puede ir a un hospital, a una clínica privada, porque no tiene con qué pagar una consulta. Y estos señores se ganan 1.500 millones de pesos con un dinero que no ponen un centavo. Se lo tiran ahí todos los meses. Para allá va todo. Para allá va el camión con todos los cuartos y se lo golpea ahí y lo tiran en el banco. Es lo único que tienen que hacer, contarlo y guardarlo. Y se ganan 1.500 millones de pesos, 1.600 millones de pesos en 6 meses, 3.200 millones de pesos en un año. Y no hay quien le ponga freno en el país. No hay quien le ponga freno. No son capaces de devolverle el dinero a los afiliados de ingreso tardío. Tienen el dinero en sus manos y no quieren devolverlo. Esa es la realidad. Y nadie quiere tocar esos temas aquí en el país. Pero esta ley de seguridad social lo que ha servido es para engatusar, para estafar al trabajador dominicano y al propio empresario dominicano, cargándole un gasto para que un grupo de bandidos banqueros, para que 10 banqueros en este país se hagan multimillonarios.
para que 10 banqueros, sin poner un centavo, se hagan multimillonarios con el dinero ajeno. Y sin ninguna responsabilidad, ni civil, ni penal, ni social, sobre ese dinero. Porque eso es lo grande. Que los bancos no tienen ni responsabilidad civil, ni penal, ni social con ese dinero, con lo que ellos hagan con ese dinero. Eso es lo grande. Son capaces de negar derechos, delinquir con ese dinero y no se les puede llevar a la justicia, porque la ley no establece sanciones para las violaciones a la ley de seguridad social. Para colmo de males. Esa es nuestra realidad. Por eso ustedes tienen una plaza de la salud ahí, cobrando lo que le da la gana, y un CEDIMAT cobrando lo que le da la gana con el dinero de nosotros, con las infraestructuras sanitarias del país, en manos de grupos privados, y con precios prohibitivos a nivel de la salud. Y eso mismo está pasando. Pero eso que ustedes ven ahí, esos mismos 1.500, y cuidado si no más, se ganan lo que están en la plaza de la salud, se los meten en los bolsillos. Vayan a ver los médicos dueños, de los que han hecho la cooptación, el capú y no te abaje en la plaza de la salud y ese CEDIMAT. Vayan a ver las finanzas y la opulencia que sirven esos médicos. Vayan a ver aquello con el dinero de nosotros, con el dinero de nosotros. Vayan a ver las empresas privadas que están financiando toda la ampliación que tenemos en la plaza de la salud. Todas esas edificaciones es con dinero de la empresa privada que se han adueñado, que han raptado la plaza de la salud. Es un rapto compulsivo. A la fuerza se han cogido eso. Y tienen al cardenal de Mequetrefe. Tienen al cardenal de Mequetrefe, de Mascarón de Proa. Eso es lo que han hecho ahí. Aparece el cardenal de decoración, de figura decorativa ahí. Ay, sí, señor, monseñor, usted es lo más grande. Pero acabando con todo lo que hay ahí. Eso es lo que hay en la plaza de la salud. Un fraude legal, un robo legal en la plaza de la salud. Eso han hecho con esta seguridad social. Lo mismo que están viendo con los fondos de pensiones. Lo mismo. No ponen un centavo, han puesto los bancos en esos 275.000, 280.000 millones de pesos que hay ahí. Y son capaces de enrostrarnos sus ganancias, mientras este país la gente pergueña por una pensión. Tenemos médicos de 30 años en servicio público, con pensiones de 5.000, 6.000 y 10.000 pesos mensuales. Médicos, gente que ha dado su vida a cuidar la vida de millones de dominicanos. Y los que tienen una pensión de 10.000 pesos. Y estos desgraciados son capaces de enrostrar 1.500, 1.600 millones de pesos en 6 meses. Esto es un país. Esto es una vagamundería. Esto es lo que hay aquí. Una perrería de gobierno. Vamos a cambiar de tema. Te lo dije, con Levapen estás como un toro. Levapen, te pone bien. Busca tu alegría en la farmacia. Levapen, siempre bien. Está tostadito el café, del cumpleaños, este cumpleaños está bien tostado, está tostadito el café calientico, me encanta. Dice José Ramón Peralta,
el infame ministro administrativo de la presidencia que tenemos, que el presidente Medina supervisará las instalaciones escolares antes de inaugurarlas. ¿Qué a ustedes les parece? Díganme, ¿qué ustedes entienden cuando un ministro de administración de la presidencia le dice al país que el presidente va a supervisar las instalaciones, las escuelas, antes de inaugurarse? Hoy si la van a inaugurar, ¿para qué la van a supervisar? ¿Para qué tiene que supervisar el presidente? ¿Para qué? Si todo está bien, si las escuelas inauguradas están bien, ¿por qué tiene que supervisarlas el presidente? Porque le están entregando sin terminar y le están inaugurando la revolución educativa sin terminar las escuelas, sin equipar las escuelas, y comenzamos clases el lunes próximo. ¿Y por qué tienen que supervisarla el propio presidente, lo que él va a inaugurar? ¿Por qué tienen que prohibirle a la prensa que entre a las escuelas cuando las inauguran? ¿Por qué? Y todo no está bien. ¿Qué ocultan? ¿Qué esconden? Si todo está bien, ¿por qué tiene el presidente que evaluar y revisar lo que va a inaugurar? ¿O es que lo que dijo el obispo Holguín, que las escuelas, las aulas estaban triplicadas en su valor, como no han podido contestarlo, tampoco pueden contestar por qué están entregando o por qué están inaugurando las escuelas sin terminar, que es solo fachada? ¿Dónde está la respuesta de Obras Públicas al obispo Holguín? No es copia. Es la Oficina Supervisora de Obras del Estado quien debe contestarle al obispo Holguín. No es la veeduría de Obras Públicas, es la veeduría del Ministerio de Educación quien cuestionó, un miembro de la veeduría del Ministerio de Educación, quien cuestionó la construcción de las aulas de clases. Que hay 1.300.000 pesos de más en cada aula de esas que está inaugurando el presidente, y no inauguran las escuelas completas, no están terminadas. Eso fue lo que dijo el obispo Holguín, y es lo que hemos dicho nosotros, que hay un robo de 1.300.000 pesos en cada aula que se está inaugurando aquí en este país. Hay un robo de 1.300.000 pesos en cada aula de las que se inauguran aquí en este país. Eso es lo que hemos dicho desde el año pasado, y el obispo Holguín lo está corroborando, está sumándose al clamor nuestro también, y es miembro de la veeduría de Educación. ¿Por qué no lo expulsan? ¿Por qué no le cambian de la veeduría? ¿Por qué no lo sacan de ahí? Por haber dicho esto. ¿Por qué tiene el presidente que ir a verificar las instalaciones antes de inaugurarlas? Porque hay un fraude de su misma gente. Porque hay un fraude, porque son capaces de engañar al propio presidente. Son capaces de engañar a su propio jefe. Son desleales hasta con su propio jefe. Por eso tiene ese señor, ese descarado, tiene que decir eso. Que el presidente irá a supervisar las obras antes de inaugurarlas. No, que busque una institución privada, independiente, que haga la evaluación de los costos y costes de las aulas de clase, para desmentir al obispo Holguín, no a mí.
que he dicho todo el tiempo eso, al obispo Holguín, que es miembro de la veeduría de educación, y fue quien dijo que había el precio estaba triplicado, que con lo que los 2 millones de pesos que se usan para construir un aula, se hacen 3 aulas. Fue el obispo Holguín que lo dijo en su reunión delante del ministro de Educación. Yo le he dicho aquí, y tienen razón para no irme, llevan suficiente razón para no tomarme en cuenta, porque ¿qué? Pero ustedes saben que es así, saben que es un robo lo que hay. Ustedes saben que el 4% ha servido para que un grupo de vivos, un grupo de pillos se hagan ricos y la sociedad no reciba la verdadera revolución educativa que merece. La revolución es económica del funcionariado del Ministerio de Educación y de la gente que tiene que ver con suplir, con los empresarios y comerciantes que van a suplir. Ahí está la revolución económica educativa, la revolución de los bolsillos. Los bolsillos. Los bolsillos que antes eran de lacrón, ahora los bolsillos son en cinchilla y casimir inglés. Los bolsillos que antes eran de lacrón, que eran de poplín, que eran de drill, de caqui, los bolsillos que eran de caqui, ahora son de quinchilla, de casimir inglés, de mojeas y de drill presidente. Ese es el problema. Que el robo es poco, todo el robo en educación hoy es poco. Todo el robo en educación hoy es poco. Todo el robo en educación es poco hoy, ante la mirada impávida de toda la gente. Todo el mundo está conteste, todo el mundo está aplaudiendo este robo público, este robo descarado a la sociedad dominicana. Todo el mundo le está aplaudiendo. Todo el mundo está aplaudiendo porque por la plata bailan los monos. Todos los medios de comunicación están aplaudiendo esta revolución educativa por los malditos anuncios que le están poniendo. Están aplaudiendo este robo educativo, no revolución. Esta revolución educativa la están aplaudiendo. Esta revolución educativa la están aplaudiendo por los anuncios que le pagan y los grandes despliegues de prensa en las inauguraciones. 2 páginas a color en las inauguraciones. Esos son millones y millones de pesos para callar la gente. Y no dejan siquiera que los periodistas de esos mismos medios que se están beneficiando entren a ver lo que están inaugurando. Así de fácil. Así lo está haciendo el ministrazo de la revolución educativa. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Una gran revolución educativa. Destruyendo la fe, la confianza de todo un país. En una lucha por un 4% que creyeron que podían tener los resultados. Esperemos, estamos en agosto. Estamos en agosto. Y el día 30, ustedes verán los periódicos justificando todo lo que hemos dicho aquí, como cuando hablábamos de la ley de naturalización y de la sentencia, que era innecesaria. Cuando decíamos que la ley de naturalización era innecesaria, hoy la misma gente que nos sacaba la lengua, que decíamos que estábamos equivocados, hoy hablan del fracaso de la regularización. Hablan del fracaso. Nosotros no hablamos del fracaso. Fracasó Haití en su plan por hundirnos. Fracasaron los empresarios dominicanos que en su plan para salvarse en Haití querían jodernos. Eso sí se jodieron. Porque no han podido conseguir que Haití les responda. Porque no tiene con qué.
Y esto mismo está pasando con el sistema de enseñanza de este país. Nos dejaron solos y me quedé solo. Y estoy solo en esto. En agosto nos veremos. Con los libros, lo mismo. Yo solo, a principio del mes de julio. Solo en mi lucha por los libros. Ahí está el llanto y el crujir de dientes de todos los padres dominicanos. Están ahí. Está ahí el llanto y el crujir de dientes. Esas dos versiones están ahí en la vida de cada dominicano hoy. Y las autoridades, bien gracias, no le importa, porque están confabulados con todos esos empresarios que tienen el monopolio de los libros en este país. Y hoy tenemos que supervisar, porque no tiene fe ni tiene confianza en la gente que está alrededor. Porque a él le están montando un fraude. Pero el fraude no se conoce todavía. El fraude no se conoce todavía. Ustedes lo van a conocer. El gran fraude de la educación dominicana la conocerán en 15 o 20 días. Ustedes se darán cuenta de lo que hay, con tan extendida y con todo eso, y con el alimento, y con la comida, con todo eso. Ustedes se darán cuenta qué es lo que hay. Todo un fraude. Vamos al último tema del programa de hoy. Isaac, este pequeñito que está aquí, con esta joven que está retratada aquí en la esquina, esa es una joven, una de las últimas de la desgracia que estamos viviendo, de la violencia intrafamiliar. Esa joven, dice ahí el titular pequeño, pidió protección y se la dieron, pero tarde. Esta joven fue asesinada por su marido, o por su amante, o por su concubino. Estaban separados y ella se negaba a juntarse con él de nuevo. Y él, en un ataque no de ira, sino de depresión, que es peor, él se apersonó donde ella, le mató, y luego se mató él. Es un episodio recurrente, es un comportamiento recurrente que no tiene nada nuevo, que el hombre mate y luego se mate él. Es importante para nosotros discutir con ustedes lo que ese joven dijo antes de matarse. Eso es lo que es importante. Lo que él dijo después que la mató y antes de matarse él. Mi papá mató a mi mamá y después se mató. Repito, ese joven, estoy hablando de dos personas de menos de 22 años. Ese joven mató a su mujer o a su exmujer y después se mató. Después que él mató a la mujer, expresó: mi papá mató a mi mamá y después se mató él. Mató a la muchacha y él también se mató. Su padre mató a su mamá y después se mató. Y él ejecutó lo mismo que hizo su papá. Él reprodujo en su consciente lo que él tenía en su inconsciencia. Lo que él tenía en el inconsciente, él lo reprodujo conscientemente. Significa que ese sentimiento se hizo rancio en su cuerpo, se integró a su personalidad. No se trabajó con ese joven en su infancia.
ni la escuela, ni la familia, ni el Estado, ni la Procuraduría. Nadie trabajó con ese joven el duelo y el celo que él tenía. Dos sentimientos, duelo y celo. Su duelo él no lo trabajó, nunca lo superó. Fíjese que él mata a la joven. Después que la mata, dice, mi papá mató a mi mamá y después se mató él. Y él también se mató. ¿Qué sociedad estamos teniendo? Es la pregunta. ¿Dónde está la política de familia del país? ¿Dónde reside? ¿Dónde vive la política de familia, la política de estatal para orientar la familia dominicana? Hoy un debate insulso en los medios de comunicación que lo pasan a cada rato por la ley de música, como si eso fuera importante en el país, una ley que está por verse. Y no hay ninguna orientación en la radio ni en la televisión para la familia dominicana víctima de esta situación hoy. No hay ninguna orientación del Estado para devolverle la autoestima a la gente que ha pasado por estos traumas. Y ustedes oyen hablando a cada rato, los huérfanos de la violencia intrafamiliar, los huérfanos de la violencia intrafamiliar. Miren lo que estamos reproduciendo. Ya la violencia intrafamiliar está haciendo metástasis en las familias, en los hijos de la gente víctima de violencia intrafamiliar. Esa joven fue muerta por un hombre, hijo de otro hombre, que mató a su mamá y después se mató él. Y él reprodujo la misma escena, el mismo episodio. Eso pasó hace 12 años que este joven vivió esa experiencia. En esos 12 años, ¿qué ha hecho la sociedad para evitar que cosas como estas nos sucedan? Tenemos suicidas y homicidas en potencia en los hijos de esas familias. Eso es lo que quiero llamar la atención. Es urgente que se diseñen los cortafuegos, que se diseñen los parachoques sociales, familiares, humanos, escolares, culturales, para que esto no se vuelva a reproducir. Ya tenemos un hongo de la violencia intrafamiliar, una cepa. Tenemos una cepa de la violencia intrafamiliar. Este no es un problema cualquiera. El periódico lo recoge y lo reseña como una nota, como una anécdota. Para nosotros no es una anécdota, es un desafío. Para nosotros es un reto, es una demanda política esta. Este joven es hijo de un suicida y homicida de la violencia intrafamiliar. Su papá mató a su mamá y después se mató. Y ese joven reproduce el mismo episodio. Esto no es una nota más. Esto no es una nota más, autoridades. Francisco Domínguez Brito, menos teoría y vamos a trabajar políticamente con esta gente. Esto es una cepa, esto es una reproducción, esto es una esporulación. Aquí tenemos una yema partida. Eso es lo que tenemos, una cepa violenta que ya provocó, ya hizo lo que tenía que hacer en la fatalidad de la violencia intrafamiliar. Eso es lo que estamos viviendo. Las consecuencias ya son fatales. El episodio pasó hace 2 años y este joven vuelve a reproducirlo. ¿Cuántos más como este joven tenemos en los huérfanos de la violencia intrafamiliar? ¿Cuántos más? No sabemos. Esto es un bombillo, esto es una lámpara que se está encendiendo. Comencemos a ver ya esto como lo que es. Como lo que es un dolor social. Esta no es una estadística.
Eso es un dolor social. Eso es un mal que tiene la sociedad dominicana, que tenemos que ir sobre él. Les dejo con Van der Horst y la voz del pueblo.